¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todas estas sesiones. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar y esquematizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a trabajar a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá y mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos puedan aprender acerca del tema que vamos a ver en esta sesión. ¿Están listos? Comenzamos. Durante todas estas sesiones hemos hablado sobre los organizadores de información. Los organizadores de información son parte fundamental para poder esquematizar todos los temas y también poder escribir alguna información que queremos compartir de forma organizada y esquematizada. Así, nuestro receptor va a recibirla de forma muy clara y precisa y va a poder aprender acerca de lo que nosotros estamos compartiendo. En esta sesión vamos a hablar de un organizador que tú ya conoces y que sé que has trabajado. Me refiero a la línea del tiempo. Diferente a lo que ya hemos visto, que es el cuadro sinóptico, el mapa conceptual y algunos rasgos de lo que es el mapa mental, la línea del tiempo es un organizador sumamente fundamental para la materia de historia. ¿Te gusta la historia? A mí me gusta la historia. Por ello, yo te invito a que puedas organizar toda la información y todos los procesos históricos a lo largo de toda tu primaria de una forma muy sencilla y hoy la vamos a conocer. Acompáñame. Para esto, durante todos los procesos históricos vamos a tener diferentes acontecimientos. Hay acontecimientos muy importantes que definen nuestra historia, como la independencia de México, como la Revolución Mexicana, etc. En esta ocasión yo te traigo un pequeño relato o proceso histórico, el cual vamos a estar platicando a lo largo de la sesión. Es muy importante que puedas poner atención para que juntos podamos analizar lo que es nuestro organizador de información, línea del tiempo. Vamos a iniciar. Es muy importante que en historia existen textos muy largos. Bien, estos textos, como son muy amplios, tienen una característica fundamental, que son las fechas. Hay fechas muy precisas, las cuales están siempre catalogadas dentro del proceso histórico, que es fundamental determinar en qué momento y en qué lugar preciso ocurrió dicho acontecimiento. Muy bien, para ello, cuando tengamos el texto, bien, en este caso de la materia de historia, es muy importante que leamos este texto y no solamente una vez, sino 2 o 3 veces. Es sumamente fundamental. Para ello, en este momento vamos a hacer la lectura un poco breve de lo que es el texto. Dice: el plan de Ayutla para derrocar la dictadura de Santa Anna y convocó un congreso para organizar el país como república representativa y federal. Más tarde, Juárez elaboró una reforma importante para encaminar el país hacia un gobierno liberal. Así nació, en 1855, la Ley Juárez, que limitaba las facultades de la milicia y el clero. Voy a hacer un corte en este momento en mi lectura, porque nosotros ya conocemos y hemos determinado qué son las ideas principales y las ideas secundarias en un texto. Es muy importante que en el caso de historia podamos ir resaltando, bien, o seleccionando dicha información para que más tarde la podamos recuperar. En este caso es fundamental que en los relatos históricos podamos determinar y seleccionar las fechas de cada suceso. Bien, para ello vamos a poner el primero, que es 1855, Ley Juárez. Bien, vamos a continuar. Mientras tanto, Sebastián Lerdo de Tejada se prepara para promulgar la Ley Lerdo en 1856. Nuevamente, tenemos una fecha más y tenemos la Ley Lerdo. Bien, tenemos que ir seleccionando, recuerda, primera
característica, que consistía en desamortizar los inmuebles de la iglesia y de los hacendados. Bien. Por último, la ley Juárez provocó la inconformidad de los conservadores y desencadenó una serie de cambios que conformaron lo que hoy conocemos como leyes de reforma, bien, promulgadas en 1859. Mucha atención, tenemos nuevamente leyes de reforma en 1859. Es muy importante, niños y niñas, que al momento de tener nuestro relato histórico o nuestra lectura acerca de la historia o del proceso histórico, muy necesario, importante definir fechas. Esto te va a permitir hacer de forma muy detallada lo que a continuación voy a pegar de este lado. Quiero que me pongas mucha atención porque va a permitirnos hacer de forma clara y precisa este procedimiento. Vamos a pegar de este lado una pequeña línea del tiempo, bien, la cual la voy a tener determinada de la siguiente forma. Mucha atención, bien. Tenemos de este lado cada una de las partes que nosotros ya subrayamos dentro de nuestro texto, bien. En este caso, 1855, Ley Juárez. Bien, tenemos la línea del tiempo, literalmente es una línea, bien, y cada línea viene determinada por un año. Bien, este año tiene una secuencia. Recuerda, hay una secuencia en tu línea del tiempo: 1855, 1856, 1857, dependiendo de cómo quieras tú organizar los años. Puede ser por décadas, si sabes que es una década, ¿verdad? Bien. O también puede ser por ciclos, dependiendo de cómo quieras organizar tú la información. Muy bien. Ahora, en este caso tenemos 1855 a 1865. Es muy importante, niños y niñas, que recordemos un poquito de historia. Para esto, en 1854 existió una persona que se llamó, mucha atención, voy a borrar de este lado, que se llamó Francisco, bien, Villarreal. Francisco Villarreal en 1854, conjuntamente con un señor que se llamó Juan Álvarez, bien, y otro que se llamó Ignacio Comonfort. Bien, estos dos personajes hicieron algo que se llama Plan de Ayutla. Bien, el Plan de Ayutla es un suceso fundamental en la historia de nuestro país que origina la Ley Juárez. Es muy, muy determinante este proceso para que pueda ocurrir el siguiente. ¿Por qué te digo esto? En las líneas del tiempo es fundamental conocer el antes, bien, y el después. ¿A qué me refiero? Causa, consecuencia, bien. Es muy importante definir estos pequeños parámetros para que tú puedas ir determinando los sucesos y la cronología que nos va a determinar dicho fragmento. Ahora, pasado el Plan de Ayutla, viene que la Ley Juárez se realizó en 1855. Bien, para esto, la Ley Juárez es muy importante determinar la fecha y el proceso histórico. En 1856 tenemos a la Ley Lerdo. Bien, es muy importante que determinemos lo siguiente. Al inicio de nuestros párrafos, te das cuenta que tenemos, antes de la oración, un argumento de tiempo.
nuevamente, argumento de tiempo. Más tarde, bien, lo voy a subrayar. Y mientras tanto, bien, en la línea del tiempo hay dos cosas fundamentales que nos van a determinar el proceso de la cronología de hechos. Y es muy importante ir definiéndolos porque esto te va a prestar a poder hacer de forma sincronizada nuestros procesos. Mucha atención. Nosotros ya conocemos algo que se llama, mucha atención en esta parte, nosotros ya conocemos lo que son los relatos históricos. Bien, los relatos históricos, como bien lo dice, mucha atención, van a ser todos y cada uno de los relatos de forma lineal y diacrónica. Bien, ¿por qué lineal y diacrónica? Hablamos de lo que es diacrónica cuando nos referimos a la relación de sucesos que va a tener una causa y una consecuencia. Bien, es muy importante definir esta parte porque toda la organización de los hechos de forma lineal y diacrónica va a tener una relación de causa y consecuencia. Bien, son sucesos, mucha atención, que están organizados. Bien, son sucesos organizados sumamente fundamentales para que a partir de la organización exista una causa y una consecuencia. Es muy importante definir a partir de la diacrónica que los sucesos van a ir, mucha atención en esta parte, ¿ok? Mucha atención. Van a ir uno después de otro. ¿Bien? Es importante esta parte porque los hechos que van a surgir o que van a estar en el proceso, los hechos que van a estar en el proceso van a ser unos después de otro. Siempre, siempre. En eso se basa la diacronía de los hechos. Bien, los sucesos van a ir unos después de otros. Ejemplo, aquí dice que el plan de Ayutla derrocó la dictadura de Santa Anna. Bien, más tarde Juárez promulgó en 1855 la ley Juárez. Bien, o sea que primero fue el plan de Ayutla y más tarde fue la ley Juárez. Si nos damos cuenta cómo estamos utilizando la diacronía en el proceso cronológico de nuestros sucesos históricos, pero no solamente es eso, vamos a ver qué sigue. Cuando ya entendemos la diacronía, viene una segunda parte, ¿bien? Y esta segunda parte es a lo que le llamamos, mucha atención, sincrónica. Bien, vamos a poder identificar que existe diacrónica o lineal y también sincrónica. Vuelvo a repetir, sincrónica. Y para ello, cuando hablamos de la sincronía, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Mucha atención. En la sincronía, los acontecimientos que van a suscitarse son acontecimientos simultáneos. ¿Bien? Mucha atención en esta parte. A diferencia de la diacronía, que es causa-consecuencia y que va a ser un suceso tras otro, así como vamos caminando paso a paso, es un suceso tras otro. Bien, la sincronía son acontecimientos simultáneos.
simultáneos. ¿Bien? Y estos acontecimientos son aquellos, para poder utilizar otras palabras y puedas entenderme, son aquellos hechos que ocurrieron de forma o de manera paralela. Bien, lo voy a poner de verde. ¿Tú sabes qué son las líneas paralelas? Me imagino que ya las viste con tu maestro Ángel en matemáticas. Bien, las líneas paralelas, en este caso, los hechos paralelos. Bien, que son aquellos hechos que están ocurriendo en el mismo tiempo, al mismo lugar, en este caso, en el tiempo histórico del mismo año que va a poder enjuiciar dicho acontecimiento. Vamos a ver, en nuestra línea del tiempo, vamos a identificar nuestros acontecimientos diacrónicos. ¿Bien? ¿Te parece? Vamos a identificar con color anaranjado, mejor con rojo. ¿Te parece? Nuestros acontecimientos diacrónicos. Tenemos la Ley Juárez en 1855. Después la Ley Lerdo. ¿Es sincrónico o diacrónico? A la Ley Juárez. A ver, nuevamente, diacrónico, uno por uno, paso por paso. Sincrónico, simultáneos. Bien, es diacrónico, ¿verdad? Muy bien. Lo vamos a poner de rojo. Para esto, cuando ya sabemos que la Ley Lerdo ocurrió, en 1857 se promulgó la Constitución. Bien, esta Constitución es un suceso diacrónico al suceso de la Ley Lerdo. Bien, es muy importante que definamos esta parte, porque las leyes de reforma, bien, se promulgaron en el año de 1859, bien, pero la guerra de reforma, ¿cuánto duró? Es un proceso histórico que no solamente duró un año, bien, estamos hablando, mucha atención, que la guerra de reforma ocurrió del 17 de diciembre, bien, de 1857 al, lo voy a poner de otro color, 1 de enero de 1861. Bien, ¿cuánto tiempo duró? Mucha atención, mucha atención, porque aquí vas a ocupar tus conocimientos de matemáticas que ya has aprendido con tu maestro Ángel. Puedes hacer una suma acá y una suma acá para poder determinar los años en los que se ocurrió. Para ello, ya tenemos los años que transcurrió, pero vemos que las leyes de reforma ocurrieron en 1859, ¿bien? Pero también ocurrió la guerra de reforma en ese ciclo, en esos años. Entonces, las leyes de reforma es un acontecimiento diacrónico o sincrónico a la guerra de reforma. Excelente, es un acontecimiento sincrónico, porque ocurrió paralelamente a la guerra de reforma. Muy bien, ahora, cuando ya comprendemos esta parte de la sincronía y la diacronía, vamos a continuar. 1860 está todavía la guerra de reforma, 61 la guerra de reforma continúa, pero concluye el 1 de enero, recuerda, ¿bien? Para 1862 hay un acontecimiento sumamente importante y que todos lo conocemos. ¿Recuerdas a Ignacio Zaragoza? ¿Has escuchado ese nombre? Mucha atención, Ignacio Zaragoza, hay una fecha que nosotros conocemos como 5 de mayo. ¿Qué sucedió el 5 de mayo? ¿Recuerdas? Aquí está. Ocurrió la batalla de Puebla. Bien, es un hecho sumamente importante que vino a poder entablar lo que es nuestra independencia. Mucha atención, porque también en 1862
Juárez suspende los pagos a Francia. ¿Bien? La batalla de Puebla ocurrió en 1862, pero también Juárez suspende los pagos a Francia en el mismo año. Son unos hechos sincrónicos, ¿verdad? Pero mucha atención, porque el 5 de mayo se da la batalla en Puebla, pero también en el año de vamos a anotarlo acá, 1862. Bien, para esto es muy importante recordar que Juárez suspende estos pagos me parece que es en julio, lo que es el 6 de julio de 1862. Mucha atención, porque si son sincrónicos en el mismo año, son diacrónicos en fechas de días. ¿Bien? Es muy interesante esta parte, niños y niñas, porque tienes que recordar e identificar lo que es la diacronía, bien, paso por paso, hecho por hecho, suceso por suceso, pero también lo que es la sincronía, acontecimientos paralelos que ocurrieron en los mismos años. Es muy importante definir esta parte porque puede ocurrir que son diacrónicos, bien, pero son diacrónicos en fecha, pero son sincrónicos en años. Mucha atención al momento de hacer nuestra línea del tiempo, la cual va a definir esta parte y que también va a ser parte fundamental para poder entender y comprender los acontecimientos históricos que acontecieron en nuestra historia. Te invito para que a partir de las lecturas que tú realices en tu materia de historia, puedas hacer de esto unas líneas del tiempo. Ahora, vamos con lo último, ¿bien? Quiero saber si tú sabes quién es la persona que voy a escribir su nombre en el pizarrón. Mucha atención, anótalo en tu cuaderno, ¿eh? Vamos a empezar, porque está un poco larguito y voy a despegar esto de acá. Mucha atención. Se llama Fernando, bien, primer nombre, Maximiliano, bien, segundo nombre, vamos con los apellidos, José María de, vamos a seguir, Habsburgo, bien, Lorena, lo ponemos por acá. ¿Tú conoces a esta persona? Mucha atención. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena. Bien, Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena. ¿Quién será esta persona? ¿Quién será? ¿La conoces? ¿Te das alguna idea? En 1864 llegó a nuestro país y llegó a Veracruz. ¿Bien? ¿No? Vamos a identificar quién llegó en 1864 a Veracruz y a partir de eso vamos a saber quién es Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena. Nuevamente, en 1864 en Veracruz fue nuestro segundo emperador de México. ¿Te das una idea? Fue Maximiliano, mejor conocido como Maximiliano. Mucha atención con estas partes históricas porque hay nombres que son sumamente largos, los cuales tenemos que identificar, aprender a saber cuál es su nombre más preciso en la historia, conocer su proceso, el hecho histórico que hizo en nuestro país, pero sobre todo lo más importante es saber en qué proceso, en qué momento sincrónico y diacrónico ocurrieron los hechos que esta persona o este acontecimiento dio a nuestro país. Te recuerdo, la historia
es sumamente importante para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay que leerla. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.